¿Verdad? A ver, ¿cómo? Ya soy yo. Ya. ¿Me haces poco para yo empezar a admitirlo? Bueno, Ojo. Mira. ¿Qué nos pasa? ¿Les voy a emitir todos? Sí, pero ahorita. Utilizar los escriben estos ítems. Recuerden cuando hablamos de atributos, hablamos, por ejemplo, de características de ese producto o servicio. Bueno, chicos, vamos a continuar. Una disculpa también a los que están en línea porque hubo unas habrá, pues, detallitos técnicos, entonces agradecemos su paciencia. Bueno, le cedo la palabra a mi compañera para que podamos continuar. Vamos a continuar con la parte de tipos, convoluciones y transformaciones geométricas. Y también vamos a retomar un poquito de las operaciones de matemáticas, que es lo de la erosión, la dilatación, que estaba explicando mi compañero Alexis. ¿No se escucha? Sí. Este es mi micrófono. No. Bien. ¿Ya se escucha? Creo que sí. Vale, gracias. Bueno, ¿qué es la interpolación? Cuando trabajamos con imágenes, perdón, voy a cerrar la puerta. Algo hice. Bueno, ignórenme. Listo. La interpolación, pues cuando trabajamos con imágenes, pues es muy importante considerar la interpolación, ya que, por ejemplo, cuando hacemos el reescalado de imágenes, tanto como para crecerlas, como para disminuirlas, como para reducirlas, perdón, cuando las rotamos, una corrección geométrica en general, pues necesitamos hacer una interpolación, que una interpolación básicamente es estimar cómo se vería un píxel al aplicar nuestra transformación, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros aumentamos una imagen, pues nosotros tenemos una imagen, digamos, más pequeña, ¿no? Imaginemos 500 por 500. Pues si queremos aumentarla al doble, es lógico que tenemos información, que vamos a aumentar la cantidad de información que originalmente no teníamos. Entonces, se utiliza la interpolación para calcular todos esos píxeles que vamos a aumentar. Y existen distintas formas de generar las interpolaciones. Una de las más comunes es la interpolación por vecino más cercano, que básicamente utiliza la escala en la que estamos aumentando la imagen, por ejemplo. Y en nuestra imagen original, dividimos el píxel que nosotros queremos y buscamos ese mismo píxel, dividimos el píxel que nosotros queremos entre el factor de escala que nosotros queremos darle a la imagen y buscaríamos ese mismo píxel en la imagen original. Y simplemente agarraríamos los valores, el píxel que más cercano se encuentre al valor que nosotros estamos calculando, y agarraríamos el valor de ese píxel redondeado para generar la nueva imagen. Que por supuesto este tipo de interpolación produce bordes irregulares o artefactos visuales. Es decir, por ejemplo, algo que es muy notorio es que cuando nosotros hacemos este tipo de interpolación, si tenemos una línea recta, como por ejemplo, imaginemos la de la letra que se ve aquí como en píxeles, de repente como que ya no se ve como una línea recta, como que se empieza a perder.
¿no? Se pierde algún cuadrito, cosas así, ¿no? Algún píxel. Entonces, pues no es el tipo de interpolación más recomendable a utilizar. Y bueno, esa es una de las cosas. También está la interpolación bilineal, que calcula un nuevo valor como una combinación lineal ponderada de los 4 píxeles más cercanos. Es de la misma forma, utiliza los píxeles arriba, abajo, un lado y al otro para calcular el valor del píxel nuevo. De hecho, por ahí tenemos un ejemplo de rotación que tal vez sería bueno que... Un poquito más ya con el ejemplo. Sí, dicho así, en cuanto a teoría, puede resultar un poco serio. Un poco confuso, pero es importante porque normalmente este tipo de operaciones no las vemos, o sea, simplemente aplicamos como rotar a una imagen y, por ejemplo, si la rotamos 90 grados, pues no va a haber problema porque simplemente es la misma imagen, pero acostada, ¿no? Entonces no se necesita hacer como ese cálculo de la interpolación ni nada, pero cuando necesitamos rotar una imagen a, no sé, 60 grados o un valor que no es múltiplo de los 90, pues entonces se vuelve complicado. Hay que utilizar una interpolación para poder calcular cómo se verían esos píxeles en la nueva imagen. Y, ¿podrías pasarlo? Y también existe la interpolación bicúbica, que emplea una ventana de 4 por 4 píxeles y utiliza polinomios cúbicos para estimar el valor del nuevo píxel y obviamente logra una mayor suavidad y una precisión en los bordes, ¿no? Simplemente se ve un poquito más nítido, como que justo lo que les decía de las líneas se suele conservar como de mejor manera. Yo creo que les mostramos una vez. ¿Sí? ¿Tienes un ejemplo propio de rotación? ¿No? Y bueno, la interpolación en realidad como que es algo que chance no vale la pena hacerlo from scratch, porque ya existen los comandos y creo que es mucho más preciso y obviamente también en las librerías los tienen optimizados. Pero aquí traemos un ejemplito. Bueno, como se les comentaba, realmente tiene como su nivel de complejidad. Nada más déjenme, aquí le hago un poco más grande, porque creo que no se ve. No, tal vez no tanto. Ahí está. Ahí está. Entonces, para este caso, vamos a agarrarnos de otra librería también. Para los que son un poquito más asiduos a Python. Normalmente ocupamos Math cuando ya las cosas se ponen un poquito más interesantes. Y en este caso, pues vamos a ver estas transformaciones. Principalmente ahorita vamos a ver lo que es rotación. Y a partir de aquí, pues bueno, lo que necesitamos de entrada es recordar que al final del día es una transformación matemática. Entonces, como vamos a estar trabajando con matrices y elementos de matrices, pues conviene verlo para que sea un poquito más sencillo como una transformación matemática. Entonces, aquellos que ya hayan llevado geometría, cuando ustedes quieren cambiar de coordenadas, por ejemplo, de una coordenada en plano cartesiano a una polar, saben que existen algunas transformaciones. Estas mismas transformaciones las vamos a ir aplicando a cada uno de los píxeles. ¿Por qué? Porque al final del día esto funciona como si fuera un mapa. Entonces, justamente lo que vamos a hacer aquí es, cuando nosotros vamos a meter nuestra imagen, vamos a estar revisando, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Nuestra rotación inversa. Normalmente lo que vamos a hacer es aplicar un conjunto de matrices, pero nosotros una vez que despejamos estas matrices y nos aventamos como toda la talacha matemática, lo que tenemos que hacer es, digamos que tomar este código, o más bien dicho, esta fórmula, que ya viene con las rotaciones. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que a partir de nuestro ángulo, vamos a obtener esas modificaciones y vamos a aplicarlas con nuestra transformación lineal. En este caso, la transformación es directamente esta que está aquí, donde dice aplicar rotación inversa. Y obviamente lo que vamos a obtener a la salida
Sí, lo vamos a compartir al final, porque ahorita nos vamos a ir como de rápido, porque también tenemos una pequeña práctica para ustedes. Entonces, igual ahora sí, todo lo que van a ocupar para su práctica del final, la van a tener al final de esta sesión. Entonces, volviendo al punto. Entonces, aplicamos la rotación y al final funciona como una función extra. Realmente lo importante aquí es la matemática que está detrás, que es hacer esta transformación de tipo rotación. Ojo, aquí lo que vamos a tener en cuenta es que cuando estamos aplicando una rotación, vamos a necesitar forzosamente un punto de partida. Si nosotros no agarramos un punto de partida, pues técnicamente por default estaríamos considerando que nuestro punto de partida es el punto 0, 0, es decir, la esquina superior izquierda de nuestra imagen. En este caso, adelante, para nosotros seguir trabajando con el centro de la imagen, nos aventamos una pequeña trampilla por allí, que está justo aquí arriba, que dice centro de la imagen. Entonces vamos a tomar el ancho y el largo de nuestra imagen, vamos a partirlo en dos y vamos a buscar el que va a ser nuestro píxel central. Si nuestra imagen es par, pues obviamente se va a decantar dependiendo de cómo hayamos definido nuestra función piso o nuestra función techo. Básicamente estamos agarrando el punto como pivote para hacer la toma. Entonces, una vez que aplicamos la rotación a la imagen que hemos venido usando, que es el cameraman, pues obtenemos esto. Ojo, ¿qué sucedió aquí? Las esquinas en negro vienen a razón de qué cosa, de que cuando nosotros declaramos o creamos nuestra nueva matriz, donde íbamos a guardar los efectos de nuestra rotación, nosotros partimos de una matriz de ceros. Entonces, justamente por eso está en negro. Si nosotros hubiéramos partido de una matriz que está en valores de 255, lo que habríamos obtenido no serían esquinas negras, sino hubieran sido esquinas blancas. Pero pues, volvemos al punto, dependiendo de cómo lo programen, pues puede ser una cosa u otra. ¿Vale? Y ciertamente algo con lo que era un poquito más sencillo, era también la traslación. ¿Por qué? Porque la traslación, de hecho, es muchísimo más sencilla que una rotación. Igual es un proceso matemático, pero ciertamente la transformación es muchísimo más sencilla. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta aquí, la nueva posición que les vamos a dar, simplemente le estamos diciendo cuántos píxeles quiero que se desplacen a la izquierda o a la derecha. Entonces, estas transformaciones nos sirven bastante cuando lo que queremos es justamente mover nuestra imagen. Como ya hemos venido diciendo, donde podemos ver esto de una forma un poquito más práctica es en los programas de diseño, en donde si nosotros paseamos una imagen en un lienzo nuevo, lo que vamos a ir haciendo es reescalar, es girar la imagen, es moverla, y bueno, pues vamos teniendo estas ventajas, principalmente porque pues, al final del día estamos trabajando en píxeles. ¿Ya? Bueno, entonces, ahora sí, vamos a volver al otro. Ya. Aquí. Está. Vamos con el tema de la convolución y ustedes se preguntarán por qué hay convoluciones aquí. Pues la convolución es una operación muy importante para aplicar cierto tipo de filtros, por ejemplo, aquellos que son filtros de detección de bordes, ¿no? No es un concepto muy complejo, pero si se pierden o si hay algo que no queda claro, me dicen, porque es importante para la cuestión del filtrado. Como lo dice en la presentación, la convolución es una operación matemática fundamental que consiste en aplicar un filtro o una máscara, en inglés se le llama kernel, sobre una imagen para transformar sus valores locales. Este es el concepto que estaba explicando mi compañero en la sesión anterior, que básicamente consiste en utilizar una matriz, en este caso se muestra de 3×3 con determinados valores. Aquí lo que les estoy mostrando es un filtro que suele utilizarse para detección de bordes, pero que tiene como notan ciertos valores, ¿no? Por ejemplo, -1, -2, -1.
ceros aquí, y 1, 2 y 1, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos para realizar la convolución es el famoso ventaneo, del que les hablaba también en la sesión anterior, que es básicamente recorrer este pequeño kernel, filtro, máscara, a lo largo de toda la imagen, ¿no? Este concepto también es importante para las famosas redes neuronales convolucionales porque precisamente se basan en esta operación de convolución. Otro concepto importante aquí a lo mejor es, vamos a mover, por ejemplo, nuestro filtro, pero ¿cuántos pasos lo vamos a mover, no? Por ejemplo, aquí está el primero, y si yo le recorro al inmediato siguiente, entonces aquí tendría otro muestreo, y luego lo volvemos a mover y otro muestreo, lo volvemos a mover y otro muestreo, y así de 3 en 3. Algo que les comentaba también mi compañero Alexis es que cuando se hace este proceso existe pérdida de información porque, pues si se dan cuenta, empezamos a agarrar los píxeles desde la esquina y según el tamaño del kernel y vamos tomando como los valores. Entonces, una práctica común es utilizar el famoso padding, que es justamente añadirle un borde negro a la imagen de valores, bueno, no, puede ser negro, puede ser blanco, lo usual es negro, valores en 0, para que a la hora de que nosotros pongamos el kernel, pues podamos evitar la pérdida de información, ¿no? Evitar es la pérdida de las dimensiones de la imagen, ¿no? Entonces así conservamos las dimensiones constantes, ¿no? Y pues en este sentido existen diferentes filtros de convolución dependiendo de las características que nosotros querramos resaltar. Por ejemplo, en el caso de las redes neuronales convolucionales, pues utiliza muchos de estos filtros, ¿no? Para poder extraer características, que es precisamente lo que van a ver ahorita en la práctica, pero bueno, entonces lo que hacemos es pasar ese filtro y también existen diferentes formas de combinar los valores que están aquí, ¿no? Digamos que nosotros multiplicamos esta matriz por esta pequeña matriz y lo que está representado ahí es una suma. Por ejemplo, menos 1 por 3, que es el primer valor que está acá, más 0 por 0, más 1 por 1 y así sucesivamente. En este caso es una suma, es lo que se suele hacer en este caso, como de los filtros de detección de bordes y cuando son filtros sencillos. Y justamente ese valor que nosotros obtenemos, lo colocamos aquí. El resultado de la suma va aquí. El centro de nuestro kernel es lo que está representando la posición final que va a tener en la imagen resultante, ¿no? No sé si queda alguna duda sobre la convolución. Ah, ok. ¿Para qué se usa el borde? A ver, plumones. Ahora sí, queda Ah, bueno. Ah, perfecto. Ok. Ah, ¿tienes la imagen del PADI? Ah, ya. Ah, ok, perfecto. Este nos va a ayudar más. Claro. Listo. Bueno, entonces, como habíamos visto, lo que se va a ir haciendo es, en este caso es un kernel de 2x2, pero si nosotros agarramos uno de 3x3, que es lo que típicamente se hace, nosotros agarramos, voy a poner uno que se vea, se ve el rojo. Acá. 3x3. ¿La luz? Ah, bueno, sí, la cámara también. Luz y cámara. Ahí está. ¿Me pueden encender la cámara por allá, por favor? Bueno, mientras les vamos explicando. Cuando nosotros agarramos nuestro kernel, lo vamos a ir recorriendo sobre nuestra imagen. Ya sabemos que esta imagen pues está compuesta por estos valores. Entonces, ¿qué sucede? Como nosotros vamos a ir armando nuestra imagen a partir de lo que está en el centro, de lo que va quedando en el centro,
o de lo que queda centrado en nuestro kernel, al momento en que nosotros, en el momento en el que nosotros hagamos el recorrido completo, por los que vamos a pasar, si se dan cuenta, va a ser por este de aquí, por este y este. Vamos a tener una imagen más pequeña. ¿Qué sucede entonces? Que, pues, técnicamente se dice que perdemos información, ¿no? Lo que a veces se suele hacer es que a esta imagen nosotros les vamos a agregar un borde, este padding de aquí. Entonces, cuando nosotros añadimos este padding, al momento nosotros de empezar a recorrer la imagen, en vez de tener este de aquí, empezar aquí, nosotros vamos a empezar desde la esquina donde queremos realmente empezar, que vendría a ser esta. Y entonces empezamos en la esquinita. Y ahora sí ya tenemos la imagen completa. Entonces lo que vamos a tener a la salida va a ser una imagen del mismo tamaño. Ahora, aquí pregunta en general, ¿qué sucede si nuestro kernel es más grande de 3×3? ¿Qué sucede con la imagen resultante? Al final del día se va a hacer más chica. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a estar agarrando, quedamos que era de 3×3, el siguiente típico es de 5×5. Entonces estaríamos agarrando todo esto. Y nuestro... Típicamente. Porque, por ejemplo, aquí, en este ejemplo particular, digo, yo me agarré de la imagen de acá abajo. Pero, aquí en el ejemplo, está agarrando de 2×2. ¿Vale? Entonces, cuando es par, tiendes a agarrarte de lo que esté centrado y en una esquinita. Pero, pues, para evitarte problemas de cualquier tipo, técnicamente o principalmente se suelen utilizar números impares para los kernels. ¿Por qué? Porque es más sencillo fijarse en el píxel del centro. ¿Vale? Exactamente. Cuando tenemos kernels más grandes, necesitamos que nuestro padding también sea más grande. En el de 5×5, por ejemplo, en vez de hacer de 1, tendríamos que agarrar de 2. ¿Por qué? Porque si no, un kernel más grande pues, ocupa más espacio. Entonces, esto también les va a ayudar a entender una cosa. Cada vez que ustedes apliquen una convolución, su tamaño de imagen se va a reducir dependiendo del tamaño de su kernel. Entonces, pero se puede mantener si se añaden un padding o se añaden el padding correcto. Falta introducir un concepto que pues en este caso o típicamente para procesamiento de imágenes pues no se hace, pero sí para, por ejemplo, las redes neuronales convolucionales, y es el paso o el stripe, ¿no? O sea, si se dan cuenta, nosotros podemos mover el filtro cada píxel o podemos hacerlo cada 2, cada 3, y dependiendo de eso pues vamos a obtener distintas características, ¿no? Si se dan cuenta, una de las ventajas de la convolución es que nos está relacionando la información del píxel central con todos sus vecinos, que es justamente lo que aprovechan también las redes neuronales convolucionales. Entonces, es como una manera de abstraer información al mismo tiempo. Y, por ejemplo, en las redes convolucionales también hay como una reducción de información entre cada capa, ¿no? Pero esta idea precisamente surge del procesamiento de imágenes. Y sí, efectivamente, muy bien dicho, muy bien señalado. En el caso de las imágenes de los kernels que son más grandes, pues necesitamos aumentar el padding en relación al tamaño del kernel y considerando también pues el paso, ¿no? El stripe que le llaman, de cada cuánto vamos a ir recorriendo ese filtro. Porque yo podría hacerlo, les digo, así, como lo ilustró aquí mi compañero. Y podría, no sé, decir, ok, me salto todo esto y saco este de acá. Y lógicamente va a haber una pérdida de información. El procesito ya lo entendí, pero ahora, ¿qué significan las operaciones matemáticas, ¿no? Que se aplican del kernel con toda la demás información. En el ejemplo anterior eran
multiplicaciones y sumas, ¿no? De 1 a 1, pero y además con unos valores ya fijos del kernel. Pero, ¿qué significa todo eso y cómo se diseñan? Bueno, esa es una buena pregunta y de hecho es justamente a lo que vamos, porque justamente, digamos que esta multiplicación 1 a 1 y después una suma, primero es la forma en la que tenemos de relacionar nuestra imagen con el kernel, ¿vale? Ahora, ¿qué valores se van a poner en el kernel? Pues eso va a depender de lo que querramos obtener, ¿vale? Porque, ¿qué pasa si nosotros lo que hacemos es colocar una línea de ceros así en la vertical principal y en los laterales colocamos valores de 1 y menos 1? Pero si resulta de que la información que está del lado derecho es igual a la del lado izquierdo, al hacer la suma de todos ellos, se van a cancelar. Entonces, ¿qué nos va a permitir eso? Que si la información es distinta, vamos a poder encontrar diferencias. Y si encontramos diferencias, entonces lo que vamos a encontrar van a ser patrones que son, ahora sí, la diferencia de manera vertical. Si lo hacemos horizontalmente, pues vamos a tener los patrones de manera horizontal. Y es justamente eso lo que nos ayuda a diseñar lo que conocemos como filtros. Estos filtros nos van a ayudar a realzar algunas características, líneas que están presentes en las imágenes. Entonces, lo que hacen las convoluciones es esto, pero con esteroides, ¿vale? Y lo hacen de manera automática. Originalmente lo que se hacía, o lo que se suele hacer también en procesamiento de imágenes, un poquito más clásico, más a manita, es que estos procesos, pues bueno, nosotros entendemos qué es lo que están haciendo. La desventaja con las redes neuronales es que como lo hace de manera automática, de pronto cuesta trabajo saber qué están viendo o de dónde sacaron esa información. De hecho, justamente esa pregunta de qué significan los números en el kernel es una pregunta que se hace mucho en redes neuronales, que dicen, bueno, es que yo no puedo explicar qué es lo que estoy viendo. Con estos que nosotros diseñamos, pues sí sabemos que estamos viendo, pero en una red neuronal no tanto. Y bueno, ¿aquí alguna duda? Entonces, ¿sí, no? ¿En línea? ¿Alguien? Bueno, típicamente esos valores que comentaban o que señalaban ya están bien reportados en la literatura, o sea, difícilmente alguno podría hacer un aporte nuevo, pero en realidad pues ya se sabe que ciertos tipos de filtros funcionan para detectar cierto tipo de características y pues los más comunes, como les comentaba, son los de bordes, que pues ahí traemos también un ejemplito. Voy a apagar también la luz para que se vea bien porque no del todo. Volviendo un poco a la teoría, pues al final del día lo que hacíamos era decir, bueno, vamos a avanzar con este kernel, que vamos a agarrar aquí. Aquí coloqué el padding por defecto, que es de 1, y lo que vamos a hacer es igual 1 a 1, vamos a multiplicar por nuestro kernel para hacer esa relación, y lo vamos a sumar para poder condensar todo en un píxel. Y esto es lo que hacemos, de manera general. Entonces, ya quedamos que lo que íbamos a ir variando iba a ser el kernel. Entonces, por ejemplo, si bajamos un poco, ¿le puedes bajar un poco? No tanto. Más arriba, más arriba. Uy. A ver, a ver, a ver. No, con 2. Por ejemplo, aquí de los primeros es el más clásico, es el de desenfoque, en el que, ¿qué pasa si tenemos en nuestro kernel todos los valores iguales? Es decir, que a cada píxel que está alrededor le voy a dar el mismo valor y luego lo condenso todo en el centro. Pues resulta de que eso va a generar una especie de blur, porque lo que voy a hacer va a ser promediar todos los píxeles de un vecindario. Entonces, si nos damos cuenta aquí, básicamente tenemos una matriz de 3×3 de unos, que además está ponderada por un medio, es decir, que a cada uno le toca exactamente lo mismo. Entonces, cuando hacemos el promedio y ya lo afectamos, se puede subir. No, ojo.
aquí, pues aquí ya podemos ver que nuestra imagen, nuestro kernel, y luego nuestra imagen, pero ya desenfocada. Si se dan cuenta, realmente no afecta mucho. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de píxeles. En este caso tenemos 512 por 512. Realmente no es tan notorio. Pero ¿qué sucede si hacemos el proceso 10 veces seguidas? ¿Se acuerdan lo que hemos hablado de la erosión, no? De que si yo lo hacía iterativamente una y otra vez, pues obviamente terminaba afectándose. De hecho, aquí es lo que pasa. Simplemente lo metimos en un for, una iteración de 10. Y aquí ya se ve más claramente cómo se empiezan a difuminar todos los píxeles. ¿Por qué? Porque se empieza a promediar toda la información que está alrededor. Si nosotros lo alteráramos cada vez más, nos estaríamos dando cuenta de que eventualmente va a ser una especie como, pues, así como si nos faltaran lentes. ¿Vale? Ahora, existen distintos tipos de estos desenfoques. Uno de los más clásicos es el gaussiano. Saben, Gauss se metió hasta en la sopa y se puso a hacer cosas en general. También complementando la información, por ejemplo, en este caso es un kernel 3x3, pero ¿qué pasaría si en vez de considerar una vecindad de 3x3, consideramos un 5x5? ¿Alguien tiene como idea de qué pasaría? Exacto. Está considerando la información de más píxeles alrededor, entonces se va a ver mucho más desenfocado. ¿Qué pasa si lo hacemos por algo más grande? De hecho, justamente es lo que vamos a ver en el gaussiano. Ahora, otro detalle curioso. ¿Se acuerdan que cada vez que nosotros aplicamos una convolución, terminamos comiéndonos parte de la imagen? Aquí, por ejemplo, aunque hayamos puesto el padding, ¿qué fue lo que sucedió? Poco a poco, el padding comienza a aparecer en la imagen, si se dan cuenta. De aquí, en el margen se nota cómo poco a poco nos empezamos a comer a la imagen. Entonces, también hay que tener cuidado cuando hacemos varias iteraciones sobre imágenes. Y volviendo, por ejemplo, al tema, en este caso, un kernel de desenfoque gaussiano, ¿qué es lo que tiene? En este caso, igual está ponderado en general. Y si te das cuenta, en teoría todos te dan lo mismo, solo que aquí le estamos dando un poquito más de peso a la parte central. Y al igual que en el otro, el desenfoque es poquito. Entonces, ayuda a ajustar. Y realmente esta clase de filtros ayudan a cuando las imágenes salían como con esos puntitos. Algunos de ustedes se acuerdan con, bueno, no sé, tal vez yo estoy muy viejo. Me tocó todavía una televisión de bulbo, en donde cuando había mucho viento o estaba lloviendo, se veían pequeños como granitos en la tele, porque yo todavía vi televisión de antena. Me siento viejo. Entonces, ¿cómo le podíamos hacer para nosotros quitar esos pequeños granitos? Ese ruido que le llaman de sal con pimienta. Pues lo que podemos hacer es, al promediar la información que está alrededor, vamos quitando esos puntitos. Y justamente nos ayuda a limpiar la imagen. Cuando es un ruido sencillito y no hay tanto problema, un filtro gaussiano o en todo caso de media en general, nos ayuda a quitarlo. Si es muy fuerte, pues iteramos varias veces. Claro, ¿a cambio de qué cosa? De perder un poco de resolución. Claro, en caso de que lo que quieran es desenfocar, pues bueno, ya lo lograron, ya lo hicieron, ¿no? Ajá, en efecto, suaviza el ruido en algunos casos y en algunos casos pues, puede ayudar a eliminarlo. Gracias. Como está promediando también los píxeles que están alrededor, por ejemplo, mi compañero está haciendo referencia a un tipo de ruido en específico que es como que justo aparecen puntitos blancos o píxeles blancos en una imagen y parecen no tener sentido porque, digamos, estamos viendo cierto tono de gris relativamente uniforme y de repente vemos un puntito blanco ahí que es un píxel de ruido, ¿no? Entonces, al considerar los píxeles vecinos, nosotros lo que hacemos es decir, ok, se va a parecer un poquito más a los que están participando en el promedio. Entonces,
disminuimos el efecto que tiene ese píxel blanco en la imagen, ¿no? Y porque justamente está considerando pues a toda la vecindad y justamente a cambio de perder un poquito de definición en la imagen, se ve un poquito más borrosa. Esto, por ejemplo, solía utilizarse mucho para restaurar imágenes de fotografías viejitas o cosas así donde se veían muy ruidosas, pues a lo mejor al aplicar un filtro gaussiano se veía muchísimo mejor y era posible distinguir un poco más los rostros a pesar de ver esa imagen como un poquito más borrosa. Entonces, de hecho, se puede apreciar ligeramente, no digo que al 100%, pero se puede apreciar ligeramente en el pasto. Si ustedes se fijan en el pasto, en la imagen original, cerca de donde está la manga, en el trípode, y de ese del trípode se puede ver una pequeña línea. A lo mejor ya me dirán esquizofrénico algunos, pero ahí hay una pequeña línea, justo allí. Línea que si intentamos ver en el otro lado, igual se pueden intentar fijar un poquito en el ruido del pasto, si lo quieren ver así, del otro lado. La línea se pierde más. Esas variaciones de color se pierden más. Y ahí es donde podemos ver la ventaja. De ahí también el hecho de que cuando uno quiere probar algún algoritmo en imágenes, buscamos que la imagen tenga un poquito de todo. Colores sólidos, partes que se pueden ver como ruidosas, con texturas, para ver qué es lo que le va haciendo el algoritmo a la imagen en distintos contextos, si lo podemos ver así. Igual. Ahora, vienen ahora sí algunos un poco más divertidos. Por ejemplo, en este caso era lo que ya les había comentado. ¿Qué sucede cuando tenemos una línea de unos en la vertical principal y sus complementarios en los laterales? Habíamos quedado que lo que vamos a intentar potenciar ahí iban a ser líneas. Entonces, ya se podrán hacer un poquito la idea de más o menos qué es lo que va a terminar pasando. Bueno, en este caso es de bordes, entonces lo que trata de hacer es realzar todavía más esas líneas o encontrar los bordes de la imagen. Y no sé si se acuerdan cuando invertimos la imagen bueno, cuando hicimos la invertida de esta imagen y tratábamos de encontrar las líneas del traje, quedamos que las líneas del traje en escala de grises era difícil de verse. Pero, ¿qué sucedía cuando pasábamos a la variante invertida? Podíamos verlos un poco más nítidamente. Ahora, en este caso, ya podemos observar con muchísimo mayor claridad, digamos que todos esos bordes. Si nosotros intentáramos realizar esto, pues bueno, ya es otra historia, ¿no? Pero aquí vamos encontrando, digamos que, dónde empieza a haber ese cambio abrupto entre un tono de gris y otro. Y normalmente, cuando no hay esa variación entre tonos, se va a cero. ¿Por qué? Porque al final del día, lo que vamos a estar encontrando es que si la información que está del lado derecho, sí, del lado derecho, es la misma que la del lado izquierdo, no va a haber relevancia. Pero, si varía, entonces vamos a tener una diferencia que se va a ver reflejada en nuestra nueva imagen. Y pues igual, ahora por ejemplo, si yo quisiera encontrar bordes, pero ahora en el eje Y, lo único que tendría que hacer sería girar esto y ahora sí, en vez de tener la línea de ceros en la central, pues ahora sí sería en la central, pero horizontal, no en la vertical. Y si se dan cuenta, ahora la parte que realzó fue el borde del fondo, la línea de horizonte, dirían algunos. Obviamente, combinando partes de ambas, podemos encontrar algo todavía más rico en cuanto a información. Y pues, dependiendo de esto, vamos a tener distintos tipos de imágenes. Ahora, otros que son para encontrar líneas, justamente son estos. Tratamos de realzar justamente la información del centro y en todo caso las de los lados, mandarlas a ceros. Entonces, si
Ahora resulta de que si la información que tenemos es igual sobre toda la imagen, lo que va a suceder es que la información que tengo, si la información que tengo en esta parte de aquí arriba es igual que la información que tengo aquí abajo, e igual que la información que tengo aquí, digamos que la información que está en los extremos va a cancelar a la del centro. ¿Por qué? Pues porque tenemos -1 arriba, -1 abajo, en teoría sería -2. Para que esto se cancelara, necesitaría que la información que está aquí sea la misma que está acá, que sea la misma que está aquí. Si eso no es igual, pues bueno, vamos a tener información distinta. Y la ventaja es que, ya vimos, nos van a dar líneas. Entonces, esto es bastante útil. Ahora, si nosotros quisiéramos encontrar diagonales, ¿cómo se imaginan que tendría que ser este filtro? ¿Dónde tendrían que ir los -1? ¿Alguien? ¿Una idea? ¿O dónde iría la línea de información principal? La diagonal. Ahora, aquí viene todavía algo más divertido. Bueno, igual, puedes bajar un poquito más. Estas son las verticales, igual, lo mismo, más. Y aquí están las diagonales. Error allí, perdón. Entonces, en las diagonales lo que terminaríamos encontrando es justamente esta línea y pues trataríamos de encontrar esa información. Pero ahora, ¿qué sucede? Aquí, ¿a cuántos grados consideran que es? 45 grados. ¿Qué sucede si yo quiero un grado distinto? Sí, pero si yo solo varío los valores que están aquí en el kernel, yo no voy a encontrar ángulos distintos, porque al final del día siguen quedándose sobre la diagonal de 45 grados. ¿Alguno tiene alguna idea? ¿Alguna opción? Exacto. Aumentamos la cantidad, ahora sí, hacemos el kernel más grande para poder aumentar la cantidad de direcciones. Entonces, justamente es allí donde empieza lo divertido, porque justamente estas ideas son las que empiezan a hacer que podamos encontrar líneas distintas. Y dependiendo de lo que querramos encontrar, es ahora sí el kernel que vamos a poder diseñar. En este caso, si queremos líneas de distintos ángulos, pues bueno, vamos a necesitar kernels más grandes. Pero kernels más grandes también, ¿qué significa? Una pérdida mayor en el borde. ¿Vale? Entonces, por el punto, dependiendo de la aplicación, van a necesitar saber dónde está la información. Y también necesitan saber dónde está la información que necesitan. Porque si la información que necesitan están en los bordes, a lo mejor un kernel les puede dificultar las cosas. O en su defecto, lo que tendrían que hacer sería intentar centrar su imagen. Entonces, acuérdense, siempre que intenten trabajar con imágenes, que su información quede cerquita del centro, para que si tienen que trabajar o iterar varias veces, no pierdan información, o la información que pierdan que esté en las orillas, no sea tan relevante para la tarea que quieran hacer. Yo tengo una duda. Ya llevé un pequeño curso de procesamiento de imágenes y lo que nos dijo el profesor era que replicáramos la información de los bordes de la imagen para construir el padding en lugar de mandarlo a ceros o a unos. ¿Qué tan buena práctica es? Porque nunca me quedó claro si era bueno o no. Pues depende de tu problema realmente. O sea, cuando nosotros mandamos a ceros, realmente lo que estamos generando es justamente eso, digamos que un espacio en negro en este caso. Entonces, cuando nosotros estamos copiando la información, lo único que estamos haciendo es como extendiendo. Realmente no es ahora sí, dependiendo de cómo sea su tarea, puede ser beneficioso o no. Por ejemplo, ¿ya vieron el efecto de qué sucede cuando colocamos un padding en ceros? Y lo que sucedió fue que directamente se empezó a generar ese marco negro. Ahora, si tú lo que haces es colocar esta información copiada, a lo mejor no vas a tener un margen en ceros, pero tampoco va a ser 100% fiel o 100% representativo.
pero pues al final del día la pérdida de información no es tan tal cual. A mi forma personal de verlo, no es recomendación, es medio engañoso, porque al final del día es información que no es que te la estés inventando, pero también tampoco es del 100% correcta, ¿vale? Se puede servir a lo mejor un poco más que ponerlo en ceros, pero va a depender mucho más de tu problema. Bueno. Y estos serían como, aquí está si queremos cambiar de ángulo, igual, exactamente lo mismo. Y si más adelante se ponen a ver el programa, se van a dar cuenta de una cosa, que aunque técnicamente sean kernels muy similares, lo que va a suceder con estos kernels es que la imagen procesada del final va a tener ligeras variaciones y va a potenciar aquellas que vayan orientadas en la misma dirección que nuestro kernel. ¿Vale? ¿Aquí alguna duda? Eh, ¿Para qué hacíamos el kernel más grande en el ejemplo lo que contestó el compañero? Ajá. ¿Por qué un kernel más grande? A ver. Aquí voy a prender la luz. Va. ¿Qué sucede cuando tenemos solo un 3x3? 2, 3. Aquí solo vamos a tener líneas de 45 grados. Cuando nosotros hacemos nuestro kernel un poco más grande, entonces, otra aquí, aquí, acá. Disculpen mis líneas. Ahí están. Nosotros, en vez de tener solo esta línea de 45 grados, vamos a poder hacer variaciones de líneas. Por ejemplo, si yo me agarro esta que está aquí medio lateral, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí y la de aquí abajo, no son propiamente 45 grados, sino que está ligeramente más hacia abajo. Si nosotros hacemos el kernel todavía más grande, vamos a tener más opciones de dirección, no solo las pocas que estábamos limitados aquí. Entonces esa es la ventaja de trabajar con kernels más grandes. La desventaja es que justamente como es más grande, nos vamos a comer más información de la orilla. Ahora, una opción que nos había dado nuestro compañero acá, o nuestro colega acá, es que podemos intentar copiar parte de la imagen para generar el padding. Pero, pues, al final del día, estamos replicando imagen y realmente lo que nos va a importar, para que no haya ninguna afectación, vamos a intentar que sea en el centro. O sea, que lo que nos interesa esté en el centro. Para que incluso aunque trabajemos con kernels grandes, nuestra información se mantenga lo más intacta posible. ¿Vale? Okay. Y bueno, complementando un poco también lo de el relleno de borde, como duplicando los píxeles que están alrededor, pues lo que sí es que podría dar una mejor apariencia. O sea, el efecto probablemente sea el mismo, pero al menos no vamos a tener como ese bordecito negro, que a lo mejor se ve un poquito mal, pero sí, o sea, también es una técnica. Ahora sí que depende mucho de para qué lo vayan a utilizar. Y bueno, por ejemplo, las imágenes que vieron de ya filtradas, básicamente es lo que hace una convolucional, calcula un montón de esos filtros y los va optimizando, ¿no? Para que vaya, dice cuáles me están proporcionando más información para que me ayuden a clasificar una imagen, por ejemplo. Entonces, bueno, eso como dato curioso. Y bueno, y ahora sí ya vamos a pasar a lo divertido. Igual, si no, ahorita les hacemos llegar todo el notebook. De hecho, aquí hay unos filtros. Ya, como se pueden ver algunos filtros, que son los filtros de Sobel, que son de los más comunes. Es el promedio, gaussiano, Sobel en X y Sobel en Y.
Eso cuando quieren, esto es para hacer bordes, el gaussiano y el de promedio para difuminar, y los otros son para encontrar líneas. Típicamente, bueno, en algunos casos, resulta un poco más útil trabajar los de líneas en imágenes binarizadas. ¿Por qué en imágenes binarizadas? Porque al final del día, en las imágenes binarizadas, es donde tenemos cambios más abruptos. Entonces, en la escala de grises, pues vamos a terminar teniendo un batiburrillo de grises, como ya vieron, pero en imágenes que son binarias, como la diferencia es más grande, realmente es más sencillo encontrar líneas. O en todo caso, si quieren aislar líneas de algún patrón que esté ya binarizado, pues les pueden funcionar estos. De hecho, algo que les puedo intentar recomendar cuando les pase es que intenten aplicar estos filtros, pero sobre las imágenes binarizadas. De hecho, la parte de la binarización ya la vimos, que es que a partir de los umbrales, pues mandemos una parte a 255 y la otra a 0. ¿Vale? Y ahora sí, vamos a, bueno, les voy a explicar qué es lo que les voy a dejar de práctica para que puedan practicar. O, a ver, Antes, en la sesión pasada habíamos explicado un poquito de las operaciones morfológicas, la erosión y la dilatación, y como complementando esa información, pues se las vamos a explicar un poquito. ¿Puedes abrirla? Ya acá. Ajá. Bueno, pues las operaciones morfológicas usualmente se aplican en imágenes binarias y son técnicas de procesamiento digital que se basan en la forma o estructura de los objetos dentro de una imagen. Lo que se hace es que se aplica un elemento estructurante que explora píxel por píxel la imagen a modificar para modificar su forma, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la erosión, lo que hace es que elimina el borde de los objetos. O sea, está reduciendo como el tamaño de las regiones blancas. No sé si se pueden dar cuenta como en la imagen de la izquierda, perdón, de la izquierda, que parece que esta J, que es como una línea un poquito más gruesa, se observa mucho más delgada. Y esa es la operación de erosión. Y la operación de erosión y dilatación son opuestas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros aplicamos una dilatación, lo que hacemos es añadir píxeles en el borde de los objetos y aumenta el tamaño de estas regiones blancas. Y precisamente lo que también se hace mucho es utilizarlos en conjunto, utilizarlos uno tras otro. Cuando utilizamos una erosión seguida de una dilatación, lo que estamos haciendo es la apertura. Por ejemplo, aquí vemos una imagen. ¿Y qué pasa después de aplicarle la apertura? Utilizamos la erosión y luego dilatamos la imagen, entonces se ve así. Si se dan cuenta, pues por ejemplo nos eliminó este cuadrito de acá, nos eliminó como esta parte de la imagen. Es muy buena, por ejemplo, para segmentar y quitar ese ruido que a veces nos estorba en la segmentación. Y la cerradura es exactamente lo mismo, pero al revés. Y pues, como notarán aquí, pues no hacen lo mismo. Sí importa el orden en el que se realice. Por ejemplo, en este caso, conservamos el cuadrito blanco, conservamos como los piquitos de aquí, pero perdimos esta parte del huequito que tenía aquí la imagen original, ¿no? De nuevo, esto se suele utilizar mucho para limpiar máscaras, ese tipo de cosas. Y no está limitado a que lo hagan una vez, lo pueden hacer la cantidad de veces que se les antoje. La ventaja de utilizarlos en conjunto es que relativamente conserva la forma. Si se dan cuenta, por ejemplo, si solamente aplican una dilatación o una erosión, el objeto no se ve igual, o sea, el objeto no es el mismo. Sin embargo, si ustedes aplican apertura o cerradura, pues es muy parecido al original, ¿no?
En algunos casos le quita el ruido o le quita esa, bueno, en este caso sí cambia un poquito la forma. Por ejemplo, aquí, que se veía separado, lo une. Y bueno, también en la parte de las segmentaciones es muy importante porque tener los objetos separados significaría que, por ejemplo, nosotros a la hora de contar cuántas cosas tenemos dentro de una imagen, pues estaríamos aumentando una, ¿no? Y si es una cosita de nada lo que nos está separando un mismo objeto, pues al aplicar este tipo de filtros tenemos al objeto completo, ¿no? Y bueno, esa también es una apertura seguida de una cerradura, porque como les digo, no hay limitaciones, ustedes lo pueden aplicar 5 veces, incluso pueden aplicar erosión, 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 y luego una dilatación, y así, dependiendo de cuál sea la aplicación que estén buscando. Ah, ¿vuelves? Pues mm, precisamente como que está creciendo los píxeles alrededor. A ver si quieres. Ajá, así. Las imágenes que les habíamos mostrado antes, digo, para que queden un poquito más claras. Es, y, Bueno, igual como ya habíamos visto, pues aquí en este caso se comió el pasto, que eran pequeñas manchas. Y en el otro caso, pues lo que hacemos es resaltar esos pequeños ruidos del pasto, por así decirlo. Allá atrás había visto una pregunta. Eh, si son operaciones contrarias, si se aplica erosión y luego dilatación, o sea, ¿va a llegar a la misma imagen original o va a tener cierto grado de pérdida? De hecho, justamente aquí lo vemos. Nuestra imagen original es la que está para ustedes a la izquierda. Este, y justamente, igual, ¿puedes subir a un poco más? Aquí está, por ejemplo. Aquí tenemos la imagen erosionada. Bueno, primero binarizada y luego erosionada. Y en la otra tenemos la imagen, dice, binarizada. Aquí está, primero erosionada, luego dilatada. Si se dan cuenta, existe una pequeña pérdida. Esta pequeña pérdida normalmente la ocupamos para limpiar imagen, dependiendo de qué sea lo que domine en tu imagen. En este caso, lo que dominan son los blancos. Entonces, lo que queremos, en este caso, por ejemplo, si lo que quisieras es solo al hombre y parte del fondo, lo que te convendría sería primero dilatar para comerte todos los puntitos negros. Ahora, si lo que sucede es que tú lo que quieres es que tu información está así en las partes oscuras y necesitas potenciar esas partes oscuras, lo que vas a hacer es primero erosionar y ya después dilatar para eliminar el ruido que sería como en forma de blancos. Y eso es justamente lo que ya vemos más abajo. En este caso, ya con apertura, aquí primero lo que se hizo fue dilatar y luego erosionar. Entonces, primero lo que hicimos fue comernos el ruido de puntitos negros y luego recuperamos parte de lo que habíamos perdido al dilatar. Pero justamente aquello que no representaba una información sustancial para nosotros, los puntos, pues lo que hicimos fue quitarlos. Y de hecho queda en teoría limpia, un poquito más limpia la imagen. Al menos para este ejemplo, lo que queríamos era regresar al muchacho y parte del fondo, pues se ve un poco más limpia en ese aspecto. Y el muchacho no pierde como gran resolución. De hecho, se ve casi igual. Ahora, si lo hacemos al revés, ¿qué sucede? Cuando erosionamos primero, nos comimos los pedacitos blancos. Si te das cuenta, aquí ya lo que pasa es que se conecta un poco más, o separa un poco más la oreja. Cosa que en la parte anterior lo que hacía era que esa oreja la hacía un poquito más grande, la volvió un único objeto. Pero pues va a depender mucho de qué es lo que quieras realzar. O sea, realmente
si no hubiera estas pequeñas variaciones y digamos que la imagen fuera relativamente sólida o no tan, o al menos marcada, por así decirlo, no tendrías una gran diferencia. Pero como en este caso tenemos elementos pequeños que sí se pueden perder, pues entonces va a depender de lo que quieras hacer. Digo, si lo que quieres es limpiar la imagen, te va de maravilla. Si lo que querías era potenciar esto y lo aplicaste al revés, perdiste información. ¿Vale? Y un poco respondiendo a la pregunta de si son contrarias porque una hace, tiene el efecto contrario en la imagen que la otra, pero realmente en el momento en el que nosotros erosionamos o dilatamos, estamos añadiendo píxeles o añadiendo información, estamos rellenando incluso ciertos espacios. Entonces, el orden de estas operaciones, pues sí importa y no vamos a regresar necesariamente a la misma imagen. O sea, a lo mejor habrá algún caso en donde sí, al aplicar erosión y dilatación, recuperemos la misma imagen, pero sería muy extraño, porque realmente sí estamos cambiando el contenido, sí estamos cambiando la información que tienen esos píxeles. Sí. Y ahora sí, lo prometido es deuda. La práctica. No sé si se acuerdan que les estuve comentando que una de las aplicaciones que es bastante, suena llamativa, pero realmente sencilla, y es justamente qué sucede con las pantallas verdes, o en este caso, pantallas azules. De hecho. Entonces, lo que les vamos a pasar va a ser justamente esto, es que a partir de aquí, digamos que su misión, si deciden tomarla, va a ser ponerle fondo a una imagen sacada de un detrás de cámaras de Guardianes de la Galaxia. Esperemos que Disney no nos demande. Y es justamente esto. Si conocen a los personajes, se darán cuenta de que aquí hay algo peculiar. No están en los colores que deberían. Entonces, desde ahí ya empezamos a tener detalles. ¿Por qué? Porque la imagen fue cargada con CV2. Entonces, si se acuerdan, CV2 cambia el orden de los, cambia el orden. Entonces, igual en ese mismo código están las herramientas que les pueden ayudar para resolverlo, ¿vale? Entonces, al principio está como cambiar ese orden y obviamente para que ustedes puedan cambiar el fondo, lo que van a tener que hacer es segmentar. La segmentación ahorita ya la habíamos hecho primero por escala de grises, pero habíamos quedado que la misma segmentación en escala de grises la podemos aplicar canal por canal. Lo único que teníamos que variar era que al momento de nosotros acceder a cada uno de los valores de nuestra imagen, iban a estar no solo en los ejes XY, sino que también tendríamos un canal de profundidad, que es cualquiera de estos tres, RGB. Claro que en este caso están cambiados, ¿vale? Ahora, si se dan cuenta también, ¿por qué lo vamos a cambiar? Sencillísimo, lo vamos a cambiar por otro fondo. Es decir, lo que tenemos aquí de fondo, que es esta pantalla azul, bueno, que debería ser azul, la vamos a cambiar por este fondo, sacado de la NASA, porque Marte. Y entonces esa va a ser la idea. Entonces lo que a rasgos generales se tendría que hacer, primero sería corregir el esquema de color, luego tendríamos que hacer una segmentación por color, y si lo quieren hacer en varios pasos, podría ser primero segmentación y ya después reemplazarlo. Ahora, pues de entrada, para que ustedes sepan como qué color o en qué rango tendrían que meter su umbral, yo les recomiendo que obtengan el histograma por color. No es obligatorio, pero pues ahí está. Si quieren hacer el histograma por color, lo que tendrían que hacer sería mandar cada color a una matriz distinta, si lo quieren hacer de forma sencilla, o acceder a cada uno, ya sea por el índice o igual mandándolo a una variable independiente. Y de esa manera van a darse cuenta de cuál es el color o dónde está lo que necesitan. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en nuestra imagen principal de aquí, hay un color que domina la foto.
Entonces, ese color va a ser el que vamos a intentar cambiar o el que vamos a usar para poder segmentar y para poder elegir también nuestro umbral. Entonces, eso nos va a ayudar bastante, porque además, si algunos serán fans de los Guardianes de la Galaxia, espero que sepan que Yondu también es de color azul. Entonces, fondo azul, personaje azul, si no tienen cuidado con el umbral, van a cambiar al pobre Yondu por un fondo. ¿Vale? Entonces, pues realmente sería ajustar un poquito este código de segmentación, que era el que estaba más arriba en el código, de hecho fue el mismo que modificamos. Y pues obviamente lo que pueden hacer es, o una de dos, o lo segmentan aquí y luego lo vuelven a reemplazar, o en su defecto lo que hacen es llamar a la otra imagen, es decir, ¿sabes qué? Ahora nuestra imagen, que va a ser la nueva imagen montada, en vez de que sea 255 o 0, puedo dejar mi imagen normal y a lo que quiero cambiar, le digo que sea igual a la otra imagen que se va a llamar fondo. ¿Aquí alguien tiene alguna duda? ¿Alguna forma, alguna idea de cómo quieren hacer las cosas? ¿Qué dicen? ¿Divertido? ¿Complicado? ¿Manchado? Como consejo, pues les comentamos también de algunas librerías en donde todos estos procesos están relativamente automatizados. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren sacar el histograma, lo pueden hacer a través de NumPy y le pueden pasar la matriz por canal. Por ejemplo, si quieren el canal rojo, separan, agarran ¿tienes el sensor? ¿Dónde está las dimensiones? Ahí. Agarran el número 1 bueno, 0 en este caso, de la imagen y a esa matriz le pueden sacar el histograma y así van a poder obtener su histograma por color. Todo esto ya está automatizado y si ya saben cómo funciona, pues adelante, mucho más fácil hacerlo con librerías. Tal vez para este caso sería bueno utilizar Scikit. Sí, o CV2. En realidad CV2 tiene todo y está bastante optimizada. Creo que algo que se me olvidó mencionarles cuando les pasamos las diapositivas de las librerías es que CV2 está programada en su mayoría en C++, lo que la hace realmente rápida y óptima para procesar incluso video. Entonces, es la forma en la que se realizan los comandos, en la que se programa, no es muy intuitiva, en contraste con otras librerías, pero pues también es como de las más flexibles y es abierta, entonces todo el tiempo les están añadiendo cosas muy padres. Y bueno, ¿tienen alguna duda? Sí. Sí, nada más que ocupo que tengo entendido que de la escuela de verano les dieron acceso, no sé si les hayan dado acceso a la carpeta de materiales. Ok, entonces para subírselos a la carpeta de materiales. Igual, algo que sí tienen que tener en cuenta es que preferentemente hagan una copia, por favor, para que no le muevan al de los demás. Bueno, nosotros les vamos a subir la copia, pero el que va a estar disponible para todos, bueno, pues lo hace. Entonces, ahora, por ejemplo, está en mi carpeta personal de Drive. Entonces, cuando ustedes entren, al final del día, esta línea de aquí, justamente donde dice from google.color, import drive, les va a montar su propio drive. Les va a pedir permisos para poder acceder a él. No se preocupen, no les vamos a robar datos. Es el de ustedes. Y en el pad van a tener que corregir un poquito la ruta. ¿Por qué? Porque en este caso, la ruta está dentro del personal mío. Entonces, cuando se lo suba a ustedes, preferentemente, cópienlo al suyo. Y entonces, donde lo guarden, pues va a ser la ruta del pad que van a tener que jalar para sus imágenes. ¿De acuerdo? No sé, ¿todos ocupan aquí Colab o han usado Colab antes? ¿Sí?
más o menos. Hay otra forma de hacerlo, y es que podrían ustedes cargar las imágenes, descargarlas y cargarlas aquí mismo, pero yo no recomiendo hacer eso porque se borran. Entonces, si ustedes dejan descuidado el Colab, se van a borrar los archivos y los van a tener que estar subiendo una y otra vez. Por eso es mejor como jalar el drive, montarlo y extraer las imágenes de ahí mismo, pero que sepan que se puede. ¿Alguna duda, algo que quieran aclarar, alguna idea loca que se les quiera ocurrir y quieran plantear? ¿No? ¿Nada? ¿Allá? Ajá, primero corregir el espacio de color. Sí, sería... Ajá, pues... Ajá, justamente. ¿Por qué? Porque tienes que tener cuidado aquí. Si tú haces tu segmentación y empiezas a reemplazar los píxeles solo basándote en un canal, puede que funcione. Ojo, puede que funcione. No digo que funcione al 100%. Puede que. Pero hay que tener cuidado justamente por lo que les estaba comentando. Ciertamente les elegí un personaje medio mañoso, la verdad. ¿Por qué? Porque yo no es del mismo color que el fondo. Ojo, es el mismo color, pero no el mismo tono. ¿Vale? Entonces ya habíamos visto que las variaciones de tono a veces se ven influidas por el resto de los colores. Entonces van a tener que jugar un poquito con los umbrales y al menos con los condicionales, basándose no solo en un color, sino en varios. Entonces, para que tengan cuidado con eso. Igual pueden afectar el if para que sea un poquito más, para que puedan tener un rango. ¿Por qué? Porque igual si se dan cuenta en el fondo, se van a dar cuenta de que hay partes que están ligeramente sombreadas. Creo que aquí no se nota mucho, pero la parte que está más cerca de las piernas está un poco más brillante que las esquinas. Y entonces eso a lo mejor les puede generar un poquito de ruido. Ahora, si ya lo quieren intentar hacer así súper mega avanzado, podrían intentar meter algunos filtros para ver si se pueden comer estas líneas. Si quieren, se puede. O intentar, no sé, difuminar primero el fondo para que sea un poquito más homogéneo. Se pueden aplicar varias técnicas, pero digamos que la práctica más sencilla es cambiar el fondo, este fondo de color azul, por el fondo que ya tienes. La forma más sencilla de hacerlo es revisar un poquito el histograma, colocar los condicionales en el foro del otro lado e igualar con la otra imagen. Eso es lo más sencillo. Ahora, si lo quieren hacer un poco más complicado, se lo pueden complicar tanto como ustedes quieran. ¿Vale? Igual, les recomiendo que agarren de las cosas que están aquí para que practiquen, para que vean, para que estén manoseando a ver qué funciona, qué no funciona, que si ya le moví, híjoles, ya lo troné, no pasa nada. ¿Vale? Esa es la idea, que puedan moverle, que puedan tronarlo y no pase nada. Por eso también tengan su propia copia. ¿Vale? Porque si de pronto truena el que están agarrando todos, va a estar feo. Puedes hacerlo canal por canal, o puedes pasarlo a escala de grises y luego regresarte y decir, ¿sabes qué? Nada más copio el índice y le digo que copie la situación, por ejemplo. Puede ser otra, ¿no? Pasarte primero escala de grises, si ves que te funciona, adelante. Si ves que no te funciona, puedes intentarlo por canales. Igual son variaciones, ¿no? O sea, a veces un problema tiene distintas soluciones. Digo, está divertido y justamente ese es el punto del taller. Que puedan jugar con las herramientas que se les dieron y que digan, a lo mejor esto me funciona, a lo mejor no me funciona, a lo mejor trabajar en grises me agrada más, siento que es más sencillo, a lo mejor. Entonces, ese es el reto que les tengo para ustedes. ¿Vale? Igual, si quieren en la siguiente clase, lo checamos de rápido, ver cómo se resuelve, o al menos cómo lo resolvimos nosotros. Y si alguno de ustedes se quiere animar, ya checamos un poquito más al final qué fue lo que hicieron. Y si alguno de ustedes se anima, igual en línea, si alguien se quiere animar y nos quiere mandar, adelante.
Solamente hay una carpeta que dice imágenes, pero está vacía. Ah, ok. Ah, ya. Ah, gracias. Pues, por ejemplo, es una tarea más o menos específica. Formas de hacer reconocimientos facial, pues existen varias, pero por ejemplo, el principio de las redes neuronales convolucionales es el mismo. Utiliza distintos filtros y entonces lo que está haciendo el modelo es que a lo mejor está optimizando o encontrando los filtros que resalten la mayor cantidad de características eh, faciales de una persona. Entonces, lo que hace es que a través de las iteraciones de las generaciones de la red neuronal, pues vas encontrando los mejores filtros para poder separar esas características. Y normalmente, bueno, no normalmente, en todos los casos, las redes neuronales pasan por una etapa de entrenamiento. Entonces, necesitas tener datos lo suficientemente amplios para poder entrenar el modelo y después probarlo en personas nuevas, ¿no? En este caso. De nuevo, es como una tarea un poco específica, igual si les interesa, pues a lo mejor podríamos mostrarles un poquito de eso en la sesión del viernes, más o menos cómo funciona o qué técnicas se utilizan para el reconocimiento de rostros, pero existen muchos métodos y también muchos modelos utilizados para ello. Realmente, perdón, ¿mande? Sí, también un montón de aplicaciones. Y realmente, pues las convolucionales se utilizan para todo lo que tiene que ver con imagen. Entonces, son muchísimas, muchísimas aplicaciones para las que ustedes la pueden usar, desde el sencillo distinguir entre un gato o un perro, hasta pues tareas más complejas, ¿no? Como por ejemplo en la medicina. Sí, básicamente es hacer la corrección de color que hicimos al principio, que es igual, spoiler, es pasar de BGR a RGB. Entonces, nada más para que primero estén trabajando en el espacio de color correcto y obviamente ya después es cambiar el fondo. Lo más básico es cambiar el fondo, ya si quieren hacer intentar cosas un poquito más complicadas, adelante. Pero pues bueno, así la tarea principal es justamente cambiar el fondo. Bien, ¿algo más? En la próxima sesión, pues ya nos vamos a ir un poquito más rápido. Estos fueron como conceptos básicos, pero queremos que la última sesión esté un poquito más orientada a la parte de aplicación para que ustedes vean en qué diablos puedo aplicar eso, esa imagen que se ve tan rara, en qué, para qué me sirve, ¿no? Entonces, pues más o menos para que sepan. Igual pues todo se va a quedar en el código por si lo quieren analizar como a detalle, pero bueno, por lo mientras, así queda. Ya no hay más preguntas, dudas. Sí. Cuando termine la sesión, se les va a subir el código al Drive. Asegúrense de tener acceso a la carpeta. Si se inscribieron al curso, tienen acceso a la carpeta. Ahí les vamos a subir el código. Sí. Igual si no necesitan pasar asistencia, pues no hay problema. Se pueden retirar, no hay asunto. Si quieren resolver ahorita para ver qué pueden intentar hacer, adelante, vamos a estar aquí. Para lo de la imagen sería, como yo lo estoy pensando hacer, es trataré de filtrar a los personajes o al fondo, viceversa, y entonces eh, poner la imagen y luego copiar los píxeles de los personajes sobre la imagen del fondo, ¿podría ser? O viceversa. Ok. Ya si primero generamos un
imagen en cero, Ujú, ujú. bueno, entonces, si en vez de hacer la imagen en cero, tú agarras el fondo tal cual, lo único que tienes que hacer ahora es poner los personajes sobre tu fondo. Ahora, si lo haces al revés, eras en ceros y empiezas a copiar sobre tu imagen en ceros personajes, cuando estén debajo de cierto umbral y cuando estén arriba de cierto umbral, tú en vez de copiar los personajes, porque El fondo. Ah, ya, sí. entonces, Muchas tengo opciones, formas. ahí va. Ya. Y pones más por respecto a la otra. Igual si gustan lo vamos a ver brevemente la solución en la siguiente sesión. Igual si tienen alguna duda o incluso si hay algo en particular que ustedes quieran ver y nos da tiempo, pues se los presentamos aunque sea de rápido. Y bueno, igual pues agradecerles. Quería también que pusieras la presentación, please, porque en la presentación tenemos datos de contacto en caso de que tengan alguna duda. ¿Perdón? Muchachos, pasen lista también los que están ahí dentro de la sesión porque van a quitar el código, para que tengan su constancia. Sí, hasta donde yo entiendo sí quedan grabadas. Las del año pasado están, bueno, los cursos del año pasado también están grabados, entonces yo me imagino que van a subir estos también. Igual meto presión ahí para que sí lo suban. Sí, sí. Karen, no se deja marcar asistencia. No aparece el botón de marcar asistencia como el resto. Perdón, es que no les... Ya está. Ya se encuentra subido el archivo en la carpeta en caso de que lo quieran ver. Y bueno, se les queda su ejercicio de tarea. Bueno, no es tarea, es un reto, una misión.
Y am, creo que tienes que poner el... Ay, perdón, no les avisé que iban a... Ya los lamparé. La... No supe cómo. No, pues no. Y bueno, nada más agradecerles por su atención. Igual están ahí datos de contacto, están nuestros correos en caso de que les surja alguna duda, de que tengan alguna idea, si podemos asesorarlos en algo, si podemos ayudarlos a lo mejor con algún proyecto que estén manejando, lo que sea, pues nos pueden contactar ahí. Igual si tienen ahorita dudas con lo que es la tarea o demás, o tienen algún problema con las imágenes, pueden mandarme correo a mí, a C. Jiménez, para que si tienen algún problema con los archivos, se los pueda volver a compartir. Igual les comento que ya está subido, entonces si alguien de aquí ya me puede confirmar. ¿Ya está? Ok, perfecto. Igual les recomiendo que hagan su propia copia, porque si empiezan a trabajar sobre la que está allí, pues van a afectar la copia que van a tener todos disponibles. Entonces, igual de vez en cuando le voy a echar un ojo para ver si alguien le movió allí. Entonces, preferentemente hagan su copia, no sé qué le hayan movido allí, y yo les termine borrando su trabajo sin querer queriendo. Igual, pues nada, suerte con su tarea. Igual, no es obligatoria, bueno, su misión no es obligatoria, pero igual es bastante ilustrativa. Entonces, los animo a que lo intenten. Realmente está divertido, además. Igual, si quieren intentar probar con imágenes distintas, también se vale. Nada más tengan cuidado con las resoluciones. Si agarran una resolución que sea un poco más pequeña, no sé, a lo mejor quieren ponerle un paisaje de, no sé, My Little Pony o algo así, y la resolución es más baja, lo que va a suceder es que pues directamente les va a dar error si lo están haciendo a manita. ¿Por qué? Porque pues las matrices no van a coincidir, y cuando intenten llamar un valor que no está en una matriz, pues les va a dar error. Entonces tengan cuidado con las resoluciones. De hecho, también por eso cuidamos un poquito de que las resoluciones, tanto del fondo que que les mandamos, como como de la imagen principal, coincidan. En este caso es de 1000 por 1500 píxeles, más o menos. Si mi memoria no me falla. Entonces, sí. De igual forma, imágenes diferentes pueden hacer un reescalado. Eso también se hace muy fácil con las librerías. Ajá, igual también si quieren intentar practicar con algunas herramientas que ya tienen las paqueterías que están allí, adelante. Vuelvo al punto, les recomendaría que lo intentaran de manera un poquito más artesanal para que sepan qué es lo que están haciendo, y ya más adelante, cuando quieran trabajar con algo un poquito más sofisticado, que es utilizar las librerías, puedan utilizarlas con total libertad, sabiendo qué es lo que está pasando detrás de. Al final del día, esto no sea una caja negra para ustedes, que puedan así modificar las cosas a como más les convenga. Igual, las herramientas ahí van a estar, las librerías pues, igual, sale sencillo, pero es bueno saber cómo funcionan las cosas. ¿Vale? ¿Otra duda? ¿No? Entonces, ah, sí, si quieren hacer si lo quieren intentar en otro lenguaje, igual los principios son los mismos, nada más hay que cuidar un poquito la sintaxis. Y, por ejemplo, hay algunos que les gusta trabajar con MATLAB.
Entonces, por ejemplo, los índices en MATLAB empiezan en 1. Entonces, tengan cuidado con eso. Los índices en Python empiezan en 0, entonces van a tener 0, 1, 2. En MATLAB normalmente tendrían 1, 2, 3. Entonces, hay que tener precaución con ello. ¿Qué más? Sí, sí lo pueden trabajar. Igual, nada más tengan un poquito de cuidado con, por ejemplo, cómo llamar algunas cosas. Porque esto está trabajado para Colab, ¿vale? Como ya les había comentado, si quieren intentar trabajarlo de manera local en su computadora, pueden intentarlo y utilizar el comando os para importar algo. Igual también me parece que CV2 también les permite llamarlo normal sin tener que mandar a llamar os, pero pues, igual, métodos hay un montón y nada. Todos tienen... sí, adelante. Pues sí, entonces podemos tomar sus nombres. Si es que ya no lo después, vamos los nombres. ¿Ya listo las grabaciones? No, pero ¿para Las van a subir. ¿Para cuándo las van a subir? No lo sabemos, pero se los averiguamos la próxima sesión. no dejen de visitarnos? Continuará. Bueno, los que están presentes igual, si quieren, ya pueden retirarse. Y para los que están en línea, ya vamos a cerrar sesión. ¿Vale? Esperamos que se la hayan pasado bien y nos vemos el viernes. Y